¿Qué hay realmente dentro del Área 51? OVNIs, tecnología extraterrestre y secretos demasiado extraños para creer hasta ahora. Abramos las puertas. En medio del desierto de Nevada, rodeado de montañas y lechos de lagos secos, hay una extensión de tierra arrasada sin propósito oficial. Durante años no existió en ningún mapa, sin señales, sin rutas de vuelo sobre ella. Incluso mencionarla era suficiente para sorprender. Aquí es donde todo comenzó, lo que luego se convertiría en uno de los lugares más misteriosos del mundo, el Área 51. Comenzó en la década de 1950, la Guerra Fría se estaba calentando y Estados Unidos necesitaba un sitio remoto para probar su nuevo avión de reconocimiento. El gobierno se concentró en un lecho de lago seco llamado Groom Lake. Aislado, llano y casi sin civiles en kilómetros a la redonda, era el escondite perfecto. La base se estableció bajo el nombre de Paradise Ranch para atraer trabajadores, pero no tenía nada de paradisíaco. Solo polvo, secretismo y vallas que llevaron a más vallas. Oficialmente, la base no existió hasta 2013, sí, tan recientemente. Antes de eso, todas las fotografías eran clasificadas y todos los registros eran censurados. Incluso a los pilotos que volaban cerca, se les indicó que evitaran el espacio aéreo, que estaba marcado como restringido sin ninguna explicación. Si lo sobrevolaban, se arriesgaban a ser interceptados por aviones de combate. Este lugar no solo era ultra secreto, sino invisible. Una base construida desde las sombras, en las sombras. Pero a medida que los aviones espías comenzaron a volar y extrañas formas iluminaban el cielo del desierto, los rumores también se extendieron. Ahí es donde el misterio se profundiza y ahí es a donde nos dirigimos a continuación. Para entender por qué el Área 51 se volvió tan secreta, hay que observar lo que volaba sobre ella. En sus inicios, esta base no era un escondite para tecnología alienígena, sino una plataforma de lanzamiento para algunos de los aviones espía más avanzados que el mundo jamás había visto. En la década de 1950, Estados Unidos estaba desesperado por espiar a la Unión Soviética sin ser descubierto. Los satélites aún no existían, así que necesitaban algo que pudiera volar más alto que cualquier radar. Ahí es donde entró en juego el U-2. Era largo, delgado y de aspecto frágil, pero podía elevarse a más de 21,000 metros de altura, lo suficiente como para ver los emplazamientos de misiles soviéticos sin ser detectado. Al menos ese era el plan. El U-2 se construyó en total secreto y necesitaba un sitio de pruebas igual de oculto. El equipo Skunk Works de Lockheed, liderado por el legendario ingeniero Kelly Johnson, eligió Groom Lake. Transportaron las piezas de forma encubierta, usaron lenguaje codificado y se aseguraron de que ni siquiera los trabajadores supieran lo que estaban construyendo hasta que estuviera terminado. El primer vuelo del U-2 tuvo lugar aquí. Nadie ajeno al proyecto tenía ni idea. Pero el U-2 no fue suficiente. A medida que el radar soviético mejoraba, Estados Unidos necesitaba algo más rápido, mucho más rápido. Llegó el SR-71 Blackbird, elegante, negro azabache y capaz de volar a más del triple de la velocidad del sonido, parecía sacado de una película de ciencia ficción. De hecho, si alguien lo viera surcando el cielo, es fácil entender por qué pensaría que era extraterrestre. El SR-71 volaba tan rápido y tan alto que ningún misil podría alcanzarlo. Y fue probado, una vez más, a la sombra del Área 51. Estos aviones se adelantaron años a su tiempo, algunos dicen que incluso décadas. Y debido a su secretismo, el público nunca obtuvo una explicación para las extrañas luces en el cielo ni para los estallidos sónicos que resonaban en el desierto. La gente empezó a hablar. Los rumores de ovnis no surgieron de la ficción, sino de máquinas reales que se suponía que no existían. El Área 51 no solo ocultaba aviones, sino progreso. Y a medida que la Guerra Fría continuaba, lo que sobrevolaba el lago Groom se volvió cada vez más extraño, más rápido y más difícil de explicar. Tras el velo de todas esas pruebas aéreas, se encontraba el propio terreno, el lago Groom. Un antiguo lecho lacustre, completamente seco, en medio de la nada, se convirtió en el lienzo en blanco perfecto para que se alzara un mundo oculto. Desde arriba parece vacío, pero en realidad no lo es. Con el paso de los años, las instalaciones del lago Groom se expandieron de maneras que nunca se documentaron públicamente. Aparecieron hangares enormes. Se construyeron pistas más largas que los aeropuertos comerciales, carreteras, sensores, depósitos de combustible, viviendas, toda una infraestructura diseñada para algo mucho más avanzado que las simples pruebas aéreas. Lo que comenzó con unas pocas tiendas de campaña y una franja de asfalto se convirtió gradualmente en una base autónoma que podía operar sin conexión a la red eléctrica, lejos de satélites, periodistas e incluso de la mayor parte del gobierno de Estados Unidos. Los trabajadores eran trasladados en aviones sin identificación y las entregas se realizaban de noche. Incluso los camiones que transportaban equipo a veces estaban cubiertos y escoltados. Muchos creen que algunos de estos hangares son subterráneos, lo suficientemente profundos como para escapar de la vigilancia de drones y potencialmente lo suficientemente grandes como para albergar más que solo aeronaves. La seguridad en Groom Lake es notoriamente estricta. SUV blancos con ventanas
recintadas patrullan las colinas circundantes. Hay sensores incrustados en la arena. Los intrusos no reciben advertencias, se enfrentan a órdenes de estilo militar y multas que garantizan que nunca más lo intenten. Y aún así, no existen planos oficiales de la base en el dominio público. Lo que se sabe proviene de imágenes satelitales, denunciantes poco frecuentes y errores ocasionales en documentos gubernamentales. Pero quizás la parte más extraña no es lo que está sobre el suelo, sino lo que podría estar debajo. Algunos escaneos satelitales muestran señales de calor inconsistentes con los edificios normales. Otros han detectado extrañas huellas de vehículos que desaparecen en ciertos puntos, como si las carreteras continuaran bajo tierra. Esto ha dado lugar a un sinfín de teorías. Laboratorios, bóvedas de almacenamiento o túneles ocultos que conducen aún más profundamente al desierto. Y es aquí, en Groom Lake, donde comienza una de las historias más controvertidas sobre el Área 51, una que trajo la palabra alienígena a todas las conversaciones sobre la base. En 1989, un hombre llamado Bob Lazar apareció en televisión bajo una silueta en sombras y cambió para siempre la visión del mundo sobre el Área 51. Afirmó haber trabajado no directamente en la base, sino en una instalación cercana llamada S4, oculta en las montañas Papoose. Según él, S4 formaba parte de un programa clasificado centrado en la ingeniería inversa, tecnología que, según él, no había sido construida por humanos. Lazar describió su trabajo en un elegante disco metálico, uno de los 9 almacenados en la instalación. No lo llamó prototipo ni avión capturado. Dijo, sin rodeos, que no era de esta tierra. Supuestamente, la nave utilizaba un sistema de propulsión que manipulaba la gravedad, curvando el espacio de una forma que nuestra física no podía explicar. Sus descripciones iban más allá. La nave espacial no tenía costuras visibles, ni tornillos, ni cableado. El interior era estrecho y los asientos eran inusualmente pequeños, demasiado pequeños para un adulto promedio. Lazar creía que la tecnología no solo era avanzada, sino que había sido diseñada por seres distintos a nosotros. Nunca afirmó haber conocido a estos seres, pero insinuó que otros miembros del proyecto podrían haber sido informados sobre su origen. La implicación era clara. Se trataba de tecnología extraterrestre, posiblemente recuperada de un accidente anterior. Los escépticos se apresuraron a señalar lagunas en su historia, expedientes escolares faltantes, historial laboral no verificable, pero también había extrañas coherencias. Describió correctamente ciertos detalles sobre vuelos de aeronaves sin identificar sobre el lago Groom antes de que se reconocieran públicamente. Su conocimiento de la distribución de la base, las rutas de acceso y los horarios de vuelo era extrañamente preciso. Incluso algunos extrabajadores admitieron posteriormente que partes de su historia coincidían con protocolos reales utilizados durante trabajos altamente clasificados. La mayoría de los científicos convencionales se mantienen cautelosos. No hay pruebas concretas de naves extraterrestres, ni fotos, ni documentos oficiales, pero las afirmaciones de Lazar han permanecido en la conciencia pública durante décadas, en parte porque no parecía buscar la fama y en parte porque partes de su historia parecen lo suficientemente plausibles. Y si lo que dijo es incluso parcialmente cierto, sugiere que el Área 51 no se trata solo de aeronaves secretas, sino que podría ser el centro de algo mucho más grande. La siguiente pregunta surge naturalmente. Si el gobierno realmente recuperó una nave no construida en la Tierra, ¿de dónde vino? Algunos creen que la respuesta está en uno de los incidentes más controvertidos en la historia de los ovnis. Volvamos a 1947. Hablemos de Roswell. En julio de 1947, algo extraño se estrelló cerca de Roswell, Nuevo México. Al principio, el ejército estadounidense anunció públicamente la recuperación de un disco volador. El titular apareció en los periódicos locales, despertando interés inmediato. Pero al cabo de un día, las autoridades cambiaron su versión, afirmando que se trataba simplemente de un globo meteorológico. El comunicado de prensa original se calificó de error, y los restos fueron trasladados rápidamente a lugares desconocidos. A muchos, ese repentino cambio de opinión no les sentó bien, y con el tiempo, Roswell se convirtió en el centro de innumerables teorías. La explicación oficial, mucho después, fue que los restos pertenecían al Proyecto Mogul, un globo ultrasecreto diseñado para detectar pruebas nucleares soviéticas. Es posible, pero entonces, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué los guardias armados? ¿Por qué los testigos, incluidos ganaderos e incluso algunos militares, describieron materiales que no se podían quemar, doblar ni romper? Algunos incluso afirmaron haber visto pequeños cuerpos humanoides que fueron rápidamente retirados bajo escolta militar. Aquí es donde entra en escena el Área 51. Aunque el lugar del accidente se encontraba a cientos de kilómetros de distancia, los investigadores creen que los restos recuperados, fueran lo que fueran, se trasladaron a Nevada para su posterior estudio. En aquel entonces, la base de Groom Lake no existía públicamente. Esto la convertía en el lugar perfecto para almacenar, examinar y potencialmente reconstruir discretamente algo extraordinario. A lo largo de las décadas, documentos desclasificados han confirmado que Roswell estuvo vinculado a operaciones encubiertas reales. Sin embargo, ningún documento menciona ovnis ni extraterrestres. Y sin embargo, denunciantes y fuentes anónimas siguen insistiendo en que sí se recuperó algo que el gobierno no pudo explicar. Si esas afirmaciones tienen algo de cierto, no es difícil entender por qué el Área 51 se convirtió en el lugar con más probabilidades de ocultar los restos.
Roswell no fue solo un momento extraño en la historia, sino que sentó las bases de casi todas las teorías conspirativas modernas sobre ovnis. Y aunque el incidente en sí aún se debate, lo que le siguió fueron años aún más extraños. Años de avistamientos sobre bases militares, formas extrañas en el cielo y testimonios que sugieren que Roswell no fue un suceso aislado. Desde la década de 1950, los informes de objetos con forma de disco que sobrevolaban el Área 51 y sus alrededores han sido sorprendentemente consistentes. Residentes locales, pilotos privados e incluso contratistas de la base han descrito naves brillantes que surcaban el cielo en silencio, moviéndose de una forma que ninguna aeronave convencional podría, girando bruscamente sin reducir la velocidad, flotando completamente inmóviles y desapareciendo sin hacer ruido. No se trataba solo de rumores que circulaban alrededor de fogatas. Algunos de estos avistamientos provenían de observadores capacitados y personal técnico. Un técnico de radar jubilado afirmó que sus instrumentos captaron señales de vuelo a mayor velocidad que cualquier avión conocido, sin transpondedores ni estelas de calor. Otro contratista que trabajaba cerca del lago Groom declaró a la prensa que algunas noches se podían ver discos elevándose verticalmente, cambiando de dirección en el aire sin resistencia aerodinámica. Por supuesto, estos relatos son difíciles de verificar, pero cuando se escuchan las mismas historias durante décadas, de personas sin relación y sin nada que ganar, empiezan a surgir preguntas. Algunas explicaciones apuntan a pruebas de vuelo secretas. Es muy probable, pero hay detalles en algunos avistamientos que no coinciden con nada artificial. Sin escape, sin propulsión visible, sin alas. Algunos exmiembros, hablando anónimamente, han ido más allá. Afirman que al menos uno de estos discos no fue construido por Estados Unidos ni por ningún otro país de la Tierra. Hablan de tecnología recuperada, parcialmente funcional, que se está probando en sectores remotos de la base. Incluso el relato de Bob Lazar menciona vuelos de prueba regulares de una nave gravitacional desde el interior de un hangar camuflado en la ladera de la montaña. Ya sean prototipos de armas futuras o algo más, el secretismo que los rodea alimenta el misterio. ¿Por qué no decir simplemente que son drones? ¿Por qué el silencio, los confinamientos y las amenazas a cualquiera que sea sorprendido filmando? Si estas naves son reales y se encuentran en pruebas, entonces alguien en algún lugar está volando máquinas que el mundo ni siquiera ha empezado a comprender. Y si no es así, ¿por qué se las ve una y otra vez sobre un lugar que oficialmente no permite tales avistamientos? Si te diriges a cierta terminal del Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas, encontrarás un edificio blanco sencillo, sin logotipos ni letreros. Afuera hay varios aviones de pasajeros pequeños pintados de blanco con una sola franja roja. No llevan ninguna marca, ni nombres de aerolíneas, ni horarios públicos. Sin embargo, despegan y aterrizan como un reloj todos los días laborables, por la mañana y por la noche. Estos son los vuelos Janet, y su única función es transportar empleados hacia y desde lugares como el Área 51. El nombre Janet no aparece en ningún directorio oficial de aerolíneas. Es un indicativo de llamada usado en transmisiones de radio. Algunos especulan que significa otra terminal inexistente, aunque nadie lo ha confirmado. Los aviones operan bajo contrato con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y sus destinos exactos se ocultan de los rastreadores de vuelo en el momento en que salen de Las Vegas. Los trabajadores abordan con credenciales de seguridad, y una vez que se cierran las puertas, es lo último que se ve hasta que los aviones desaparecen en el espacio aéreo restringido. Los pasajeros probablemente sean ingenieros, analistas de inteligencia, gerentes de proyecto, personas involucradas en trabajos de defensa clandestinos. Una vez en el aire, se dirigen a Groom Lake y otras áreas de pruebas clasificadas. Es la única aerolínea NEUU, donde el embarque requiere autorización del gobierno y donde los destinos se ocultan bajo nombres en clave. El secretismo no es solo por protección, se trata de separación. Se espera que los empleados que trabajan en proyectos de alto nivel dejen todo atrás al embarcar, sin teléfonos, sin objetos personales, sin preguntas. Este grado de control y aislamiento rara vez se observa fuera de las operaciones de inteligencia. Los vuelos de Janet nunca han sido reconocidos oficialmente por el Departamento de Defensa en detalle, pero su existencia es obvia, fotografiada a diario por observadores de la aviación civil. El misterio no reside en si son reales, sino en qué transportan. Lo que sea que esté sucediendo en el Área 51 y los sitios cercanos se considera lo suficientemente importante como para operar una aerolínea privada con mayor seguridad que algunos aeropuertos internacionales. Y eso plantea posibilidades aún más extrañas sobre lo que sucede tras esas vallas. El Área 51 siempre ha estado vinculada a aeronaves avanzadas, pero algunas de las afirmaciones relacionadas con la base van mucho más allá de los aviones a reacción y los sistemas de radar. Con los años, se han intensificado los rumores sobre programas más experimentales que abarcan áreas como la manipulación atmosférica y el control psicológico. El concepto de modificación del clima no es ciencia ficción. De hecho, durante la Guerra de Vietnam, el ejército estadounidense utilizó la siembra de nubes en la Operación Popeye para extender la temporada de monzones. Eso fue real.
Por lo tanto, no es descabellado pensar que tales ideas puedan haber evolucionado en las décadas posteriores. Algunos investigadores creen que bases remotas como el Área 51 serían entornos ideales para probar sistemas de energía dirigida o experimentos relacionados con el clima, lejos del escrutinio público y bajo un control ambiental total. También existen afirmaciones persistentes, especialmente de exmilitares, de que ciertas secciones de la base participaron en la investigación sobre cómo los campos electromagnéticos podrían influir en el cerebro humano. Aunque mucho de esto suene a ciencia ficción, documentos desclasificados de programas anteriores como MK Ultra revelan que el gobierno ya ha aprobado estos conceptos. Así que, incluso si estos experimentos no comenzaron en el Área 51, no es descabellado pensar que podrían haber continuado allí, fuera de los registros públicos. Informes de algunos extrabajadores mencionan edificios enteros cuyo acceso estaba restringido incluso a personas con alta autorización. En su interior, según algunas fuentes anónimas, se encontraban cámaras extrañas, salas de aislamiento electromagnético y matrices experimentales diseñadas para interrumpir señales electrónicas o posiblemente incluso patrones de ondas cerebrales. De nuevo, nada de esto está confirmado, pero la coherencia de estas historias a lo largo de múltiples décadas y testigos es suficiente para sorprender. Lo convincente no son solo las teorías en sí, sino el secretismo con el que están envueltas. Si no ocurre nada inusual, ¿por qué ocultar los datos de forma tan agresiva? ¿Por qué permitir que los mitos públicos crezcan sin control? Quizás sea intencional, quizás alimentar especulaciones descabelladas sea más seguro que revelar la verdad. Porque si bien las historias sobre extraterrestres acaparan titulares, podría ser la tecnología creada por el hombre la más peligrosa y real. Aunque el Área 51 acapara la mayor atención, no es el único lugar misterioso oculto en el desierto de Nevada. De hecho, quizá ni siquiera sea el más secreto. A unos 110 kilómetros al noroeste de Groom Lake se encuentra otra zona militar de alta seguridad conocida como el Campo de Pruebas de Tonopah. Algunos la llaman Área 52. Se utiliza para probar drones, armas avanzadas y sistemas clasificados. Sin embargo, a diferencia del Área 51, rara vez se menciona en los medios de comunicación o en los registros públicos. Algunos investigadores creen que los proyectos realmente sensibles podrían haberse trasladado aquí con el tiempo a medida que la atención sobre el Área 51 se volvió demasiado visible. Tonopah está rodeado de un espacio aéreo aún más restringido que Groom Lake. Y las imágenes satelitales muestran una red en expansión de hangares, pistas y estructuras de aspecto subterráneo. Toda la zona está fuertemente vigilada y el acceso es casi imposible sin autorización militar. A diferencia de Groom Lake, aquí hay menos reportes civiles de avistamientos o fenómenos extraños, probablemente porque está aún más aislado de carreteras y puntos de observación. Ese silencio solo alimenta la especulación de que el trabajo que se está realizando en Tonopah podría estar más avanzado de lo que el público supone. Luego está el campo de pruebas de Dugway en Utah, que algunos expertos han descrito como el primo químico del Área 51. Es donde los militares prueban agentes biológicos, sistemas avanzados de detección y posiblemente incluso tecnologías de contención. A diferencia de Groom Lake, Dugway tiene vínculos confirmados con programas de defensa química y biológica. Eso añade otra capa de misterio. Si el Área 51 es para sistemas de vuelo y Dugway para pruebas biológicas, ¿cuántas otras bases hay por ahí, cada una ocultando una rama diferente de la ciencia encubierta? El vasto campo de pruebas y entrenamiento de Nevada, que incluye el Área 51 y Tonopah, abarca más de 2.900.000 hectáreas. Eso es más grande que algunos estados de EUU. No todo se utiliza para pruebas aéreas. Se rumorea que algunas secciones están dedicadas a instalaciones subterráneas, redes de sensores y tecnología de vigilancia de última generación. Y la verdad es que nadie fuera de esos programas sabe realmente cuán profundo llega todo, literal o figurativamente. Durante décadas la versión oficial fue que el Área 51 no existía. Ese silencio contribuía a mantener las operaciones invisibles, pero también hacía casi imposible la rendición de cuentas. En la década de 1990, esto cambió cuando un grupo de extrabajadores presentó una demanda contra el gobierno estadounidense. Su alegación, que habían estado expuestos a materiales peligrosos mientras trabajaban en la base y que el gobierno se negaba a reconocer sus enfermedades o incluso a confirmar su empleo. No eran teóricos de la conspiración descabellados. Eran técnicos, camioneros y contratistas que afirmaban haber manipulado barriles con sustancias desconocidas, haber operado cerca de fosas ardientes llenas de residuos extraños y haber sufrido problemas de salud inexplicables años después. Pero como el gobierno se negó a admitir oficialmente la existencia del Área 51, los trabajadores ni siquiera pudieron demostrar dónde habían trabajado. Sus casos médicos quedaron en el limbo. En 1995, la administración Clinton firmó una orden ejecutiva que eximía de las leyes de divulgación ambiental al Centro de Operaciones de la Fuerza Aérea cerca de Groom Lake, Nevada. Esa redacción, sin mencionar jamás el Área 51, fue el primer indicio público de que la base era real. ¿El motivo de la exención? Seguridad nacional. Pero los críticos argumentaron que era solo una forma de evitar fallos judiciales que habrían obligado a los funcionarios a admitir el vertido de materiales tóxicos.
Periodistas y grupos de vigilancia intentaron investigar, pero casi todas las solicitudes fueron bloqueadas por las normas de clasificación. Incluso hoy, gran parte de lo ocurrido durante esa época permanece en secreto. Los trabajadores que denunciaron nunca recibieron compensación. Algunos fallecieron mientras aún luchaban por su reconocimiento. Sus historias rara vez llegan a los titulares, pero ofrecen una perspectiva excepcional y fundamentada sobre las consecuencias del secretismo extremo. Es fácil centrarse en los ovnis y la tecnología extraterrestre. Pero a veces la historia más inquietante es la humana. Cuando el secretismo es tan profundo que ni siquiera los trabajadores pueden hablar de lo que vieron expuesto, se plantean serias preguntas, no solo sobre lo que se oculta, sino sobre a quién se protege. Porque si estos casos son solo la punta del iceberg, ¿qué más se esconde bajo décadas de secreto clasificado? Décadas después de que se reconociera extraoficialmente su existencia, el Área 51 permanece envuelta en secreto. En un mundo de filtraciones y satélites, este pequeño trozo de desierto aún esconde algo que, incluso ahora, el público no puede comprender. La pregunta ha pasado de qué hay dentro a por qué no lo sabemos. Claro, hemos visto aviones espía y oído hablar de tecnología de la Guerra Fría, pero esos son programas antiguos, que es seguro revelar. De lo que nunca se habla son los proyectos actuales, los que requieren la expansión de hangares, estructuras subterráneas más profundas y un espacio aéreo tan restringido que ni siquiera los satélites captan los detalles con claridad. La construcción continúa, pero nadie explica por qué. Algunos creen que lo que se esconde no son solo aeronaves avanzadas, sino sistemas de propulsión que rompen con la física actual, fuentes de energía décadas antes de cualquier cosa comercial o tal vez algo recuperado y aún en estudio. Otros piensan que se trata de control. Mantener los descubrimientos revolucionarios fuera del alcance del público hasta que sea el momento adecuado o quizás para siempre. Lo que hace al Área 51 tan único es el éxito con el que se oculta a plena vista. El gobierno ya no lo niega, pero sigue negándose a hablar. Cada divulgación se limita cuidadosamente. Cada rumor queda sin confirmar. El misterio no es accidental, es intencional. Y ese podría ser el mayor secreto de todos. No lo que ocultan, sino que han convencido al mundo de que deje de esperar respuestas reales. Era una tarde tranquila en el centro de Los Ángeles cuando una cámara de seguridad en la azotea captó algo que no debería haber estado allí. Flotando sobre el horizonte, sin apenas hacer ruido, se encontraba un objeto triangular oscuro, delineado por luces brillantes. La grabación se difundió rápidamente en internet, desatando una oleada de especulaciones. El triángulo no parpadeaba, se balanceaba ni se desplazaba como un dron. Mantenía su posición con una precisión inquietante. Luego, sin previo aviso, giró lentamente y se alejó con un movimiento suave y calculado, demasiado firme y silencioso para cualquier aeronave conocida. Lo que hace que este avistamiento sea especialmente extraño es que ocurrió justo encima de una de las ciudades más vistas y filmadas del mundo. Si hubiera sido un dron o una aeronave, alguien se habría atribuido la responsabilidad. Pero ningún gobierno, ninguna empresa, ningún individuo se ha pronunciado. Algunos creen que forma parte de una prueba militar secreta, quizás una réplica de algo que no es de este mundo. Otros piensan que está relacionado con las infames naves de Triángulo Negro reportadas durante décadas, objetos tan avanzados que dejan sin palabras incluso a los pilotos veteranos. Analizar el vídeo fotograma a fotograma no muestra ningún sistema de propulsión visible, ni alas, ni rotores, nada que debería hacerlo volar. Aún así, se movía como si desafiara la gravedad. La forma coincide con otros avistamientos de triángulos en Bélgica en los años 90 e Illinois en el año 2000. ¿Son estas naves parte de un único misterio global? De ser así, ¿quién las pilota realmente? ¿Y por qué aparecen sobre nuestras ciudades? Fuera lo que fuese, no dejó ningún sonido, ni humo ni rastro, solo preguntas. Apenas semanas después del accidente de Roswell, apareció otro objeto extraño, esta vez sobre los cielos abrasadores de Phoenix, Arizona. William Rhodes, científico y fotógrafo local, vio una nave con forma de disco dando vueltas silenciosamente sobre su cabeza. Corrió a buscar su cámara y tomó 2 nítidas fotos en blanco y negro antes de que el objeto desapareciera rápidamente. Lo sorprendente es que estas fotos no fueron simplemente ignoradas, sino que fueron tomadas rápidamente por investigadores militares, y Rhodes fue interrogado detalladamente. Sus fotos mostraban un objeto curvo y sin aletas que no coincidía con ninguna aeronave conocida de esa época. Lo que refuerza este caso es el momento en que se tomó. El verano de 1947 estaba plagado de informes de ovnis por todo el país, pero pocos contaban con pruebas fotográficas reales como esta. Incluso ahora, décadas después, estas imágenes no han sido desacreditadas. Han aparecido en documentos militares, memorandos oficiales e incluso se han filtrado a archivos públicos. Algunos investigadores creen que lo que Rhodes capturó fue uno de los primeros vehículos de vigilancia, pero no uno de los nuestros. De ser cierto, lo que sobrevolaba Phoenix ese día ya estaba por delante de todo lo que habíamos construido en aquel momento. Justo sobre el sagrado horizonte del Vaticano, donde se entrecruzan la historia, la religión y el misterio, algo inusual apareció en 2021. Un extraño orbe brillante flotaba entre las nubes tras la cúpula de la Basílica de San Pedro. No era solo un destello o un reflejo.
Era una forma sólida y esférica que proyectaba su propio color y luz. Justo cuando el cielo parecía tranquilo, se desplazó lentamente por el horizonte, visible para cualquiera que mirara hacia arriba en el momento oportuno. Lo que asombró a los observadores no fue solo su forma o color, sino lo fuera de lugar que parecía en una ciudad donde cada centímetro del cielo está vigilado. Esto no era un pájaro, un dron ni un globo. El objeto no se balanceaba ni parpadeaba, y no se comportaba como nada común. Brillaba con un tono tenue. Algunos decían azulado, otros veían dorado, y se mantuvo firme en su lugar antes de desvanecerse sin dejar rastro. La ubicación añade otro nivel de misterio. El Vaticano ha sido durante mucho tiempo objeto de especulación cuando se trata del espacio y lo desconocido. Su observatorio en Arizona estudia el espacio profundo, y los rumores sobre documentos secretos ocultos en los archivos vaticanos nunca parecen apagarse. ¿Podría ser que lo que apareció sobre el Vaticano ese día no fuera aleatorio? ¿Era una señal? ¿Un mensaje? ¿O algo mucho más avanzado observando silenciosamente el asiento de poder espiritual más resguardado en la Tierra? Fuera lo que fuese ese orbe, no pertenecía allí, y nadie, ni los funcionarios, ni la iglesia, dio una respuesta. Así, sin más, el cielo se cerró de nuevo, y las preguntas permanecieron. Se suponía que sería una mañana cualquiera para un equipo de televisión peruano que grababa un segmento de estilo de vida en Lima, pero detrás del presentador algo empezó a cambiar en el cielo. Puntos extraños, brillantes y suspendidos en perfecta formación. Al principio nadie se dio cuenta. Luego el equipo se giró para mirar. Sobre ellos había una pequeña flota de objetos voladores no identificados, agrupados en un grupo compacto, flotando lentamente sobre el horizonte de la ciudad. No eran aviones ni pájaros y definitivamente no eran escombros flotantes. Lo que hizo de este avistamiento algo tan único fue la cantidad de testigos. Decenas de transeúntes se detuvieron a observar. Periodistas locales e investigadores de ovnis aparecieron en cuestión de horas. Los objetos mantuvieron su forma, se movieron con una sincronización antinatural y permanecieron visibles durante un largo rato a plena luz del día. Algunos dijeron que se sentían casi como si los estuvieran observando desde arriba. Lima no es nueva en esto. La región está impregnada de antiguas leyendas sobre seres celestiales. Perú tiene una de las cifras más altas de avistamientos reportados en Sudamérica. Ya sean las líneas de Nazca o los enormes geoglifos que solo se ven desde el aire, muchos creen que esta tierra ha tenido desde hace mucho tiempo una conexión con algo que no es de aquí. ¿Fue esta flota sobre Lima solo un capítulo más en esa conexión o una demostración directa para que todos la vieran? Ningún avión militar respondió. Ninguna agencia intervino. El cielo se llenó de observadores y luego se desvanecieron tan tranquilamente como llegaron. Miles de personas pasan por el aeropuerto O'Hare de Chicago a diario. Pero el 7 de noviembre de 2006, algo ocurrió sobre la puerta C-17 que conmocionó incluso a los trabajadores aeroportuarios más experimentados. Varios empleados informaron haber visto un disco metálico flotando silenciosamente sobre la terminal, justo debajo del techo de nubes. Pilotos, manipuladores de equipaje y supervisores de aerolíneas describieron lo mismo. Un objeto con un cuerpo liso y oscuro, sin alas, sin sonido y sin explicación. Lo más escalofriante es lo que hizo a continuación. Tras flotar durante varios minutos, la nave se elevó con tal fuerza que abrió un agujero limpio en las nubes. Los testigos afirmaron que el hueco en el cielo permaneció visible durante varios minutos. Sin embargo, ningún radar lo detectó. Nunca se dio una explicación oficial y las autoridades aeronáuticas rápidamente restaron importancia al suceso. Lo que hace que el incidente de O'Hare destaque es que ocurrió en un importante aeropuerto con espacio aéreo restringido, vigilancia constante y regulaciones estrictas. ¿Cómo pudo algo tan claramente visible evadir la detección? ¿Por qué se disuadió a quienes alzaron la voz de hablar del asunto? Muchos creen ahora que fue más que un simple sobrevuelo. Fue una observación controlada, una discreta demostración de presencia justo sobre uno de los lugares más concurridos del país. Y como tantos otros encuentros, no dejó rastro, solo incredulidad, silencio y cielo. El antiguo horizonte de Jerusalén, donde la espiritualidad y la historia se fusionan, se convirtió en el centro de algo inexplicable una tranquila noche del año 2011. Sobre la dorada cúpula de la roca, un orbe brillante apareció en el cielo. No era tenue, flotaba con determinación, blanco brillante latiendo suavemente. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, descendió directamente hacia la cúpula, se detuvo justo encima de ella y en un destello que iluminó todo el cielo, se elevó de nuevo a una velocidad inimaginable. Lo que hace que este avistamiento sea tan difícil de ignorar es su ubicación. La cúpula de la roca no solo es sagrada, sino que está vigilada, custodiada y bajo constante vigilancia. El movimiento del objeto no fue aleatorio, fue deliberado. Algunos dicen que fue una especie de escaneo o recopilación de datos. Otros piensan que fue una exhibición, un mensaje silencioso y poderoso. Y este no fue un evento de un solo testigo. Fue visto por personas en diferentes partes de la ciudad, desde varios ángulos, todos describiendo lo mismo. Los escépticos intentaron descartarlo como trucos de cámara, pero la gran cantidad de informes coincidentes lo hace difícil de aceptar. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué uno de los lugares
lugares más sagrados del mundo. ¿Fue una advertencia, una visita o solo un vistazo a la frecuencia con la que nos observan sin saberlo? Sea como sea, ese destello sobre la cúpula se grabó a fuego en la mente de todos los que lo vieron y hasta el día de hoy nadie ha dado una respuesta que se sostenga. El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y, curiosamente, uno de los focos de ovnis más activos. En el 2020 se avistó un enorme objeto cilíndrico entrando en el cráter a toda velocidad. Capturado por una cámara permanente de monitoreo de volcanes, el objeto brilló con intensidad y se movió demasiado rápido para ser un pájaro, un dron o un avión. No se estrelló. Simplemente desapareció dentro del volcán como si perteneciera allí. No fue un evento aislado. A lo largo de los años, se han visto docenas de objetos inexplicables entrando y saliendo de este volcán. Se ha vuelto tan común que los medios locales ya no lo consideran impactante. Pero este avistamiento 2020 destacó. Fue claro, grande y directo. Algunos creen que hay algo debajo de la montaña. ¿Una base? ¿Una instalación oculta? Incluso antiguas leyendas de comunidades cercanas hablan de seres celestiales conectados con el Popocatépetl. ¿Por qué algo que avanzó se dirigiría directamente a un volcán en erupción? Esa es la parte que nadie puede responder. A menos, claro, que no intentara evitar la erupción, sino que regresara a casa. En 1996, durante la misión STS-75 del transbordador espacial Columbia, los astronautas de la NASA desplegaron una larga cuerda experimental en el espacio de más de 20 kilómetros de longitud. Pero algo inesperado ocurrió. La cuerda se rompió y se alejó. Mientras las cámaras la enfocaban, algo apareció al fondo. Luego docenas. Luego cientos. Objetos brillantes y circulares flotando detrás de la cuerda, pulsando, cambiando, moviéndose con inteligencia. La NASA los llamó escombros o partículas de hielo. Pero para muchos observadores no eran fragmentos aleatorios de nada. Los objetos parecían pulsar, crecer y encogerse y mantener una forma consistente y redondeada. Algunos incluso cambiaron de dirección. Las imágenes se convirtieron rápidamente en uno de los materiales espaciales más debatidos en la historia de los ovnis. ¿Acaso estos objetos ya rodeaban la Tierra? ¿Estaban monitoreando la misión? ¿O era la atadura simplemente un señuelo que exponía lo que realmente se mueve silenciosamente por nuestra órbita? Hasta el día de hoy no se ha ofrecido una explicación clara. Lo cierto es que durante unos minutos las cámaras captaron algo que la NASA no esperaba y tal vez no quería que viéramos. En diciembre de 2099, el cielo de Moscú se convirtió en escenario de uno de los avistamientos de ovnis urbanos más extraños jamás registrados. Un enorme objeto piramidal fue avistado flotando justo encima del Kremlin, el corazón del poder político ruso. No se desplazaba a toda velocidad, ni parpadeaba, ni dejaba una estela de humo. Flotaba, silencioso, inmóvil, girando lentamente casi deliberadamente. Testigos presenciales de diversas partes de la ciudad describieron lo mismo. Una estructura oscura y geométrica que se cernía sobre la Plaza Roja como algo salido de una película de ciencia ficción. Lo que resulta aún más desconcertante es su tamaño. Se estima que el objeto medía casi 1,5 kilómetros de ancho, demasiado grande para ser un dron o una aeronave conocidos. Algunos videos lo muestran girando lentamente en su lugar, suspendido como si no le afectara la gravedad. Otros lo capturaron desde un ángulo diferente, todavía inmóvil, todavía silencioso. No parpadeaba ni latía como un globo al viento. Mantenía su forma con una quietud inquietante. El gobierno ruso no emitió ningún comunicado oficial y los medios estatales rápidamente lo ignoraron. Pero quienes lo vieron no lo olvidaron. Muchos creen que fue una demostración de fuerza o un recordatorio. La elección del lugar no podría haber sido más simbólica. El Kremlin, el mismísimo centro del poder geopolítico. Lo que sea que flotara allí esa noche no era común. Y no dejó tras de sí respuestas, solo silencio y cielo. Entre los avistamientos militares de ovnis más desconcertantes jamás desclasificados se encuentra el llamado objeto Teardrop, capturado en una imagen infrarroja en blanco y negro por un avión de reconocimiento estadounidense. La foto, mantenida clasificada durante años, muestra un objeto brillante con forma de media luna, suspendido a gran altura sobre el océano Atlántico. No flotaba, no se fragmentaba, tenía una forma nítida y definida y parecía emitir su propia señal de calor, algo completamente distinto a lo natural o conocido en la aviación. Lo que hace este caso aún más convincente es el contexto militar. La foto se incluyó en un conjunto de informes de inteligencia no clasificados publicados en 2023, relacionados con las investigaciones en curso del Grupo de Trabajo UAP del Pentágono. No había rastro de radar, ninguna identificación, solo un objeto que se comportaba de una manera que ninguna nave conocida debería. Estacionario a una altitud extrema y completamente inmune a la estela de los aviones o a los efectos del clima. Algunos teóricos creen que esta lágrima no estaba volando en absoluto. Estaba estacionada como un centinela o una sonda. Otros sugieren que forma parte de una red más amplia de dispositivos
dispositivos de monitoreo que observan constantemente desde justo por encima de donde nuestros aviones pueden volar. El inquietante brillo en la imagen infrarroja aumenta su misterio. Algunos afirman que es la señal térmica de un motor en marcha, pero sin rastro, sonido ni movimiento, es imposible determinarlo. No se trata de una luz granulada en la distancia. Es una forma nítida, un objeto real, fotografiado por personal capacitado y archivado discretamente hasta ahora. Y si esta es solo una de las imágenes que están dejando ver al público, ¿qué más sigue oculto tras sellos clasificados? Era una mañana tranquila en Great Falls, Montana, cuando Nicholas Mariana, el director general del equipo de béisbol local, alzó la vista y vio dos objetos brillantes y plateados que se movían velozmente por el cielo. Con una cámara a color de 16 milímetros en la mano, capturó lo que se convertiría en una de las películas de ovnis más estudiadas de la historia de Estados Unidos. La grabación muestra dos figuras giratorias con forma de disco surcando el cielo a plena luz del día, nítidas, rápidas y constantes. Esta no fue una historia transmitida de boca en boca ni oculta por rumores. La película existe. Y fue enviado directamente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para su análisis. Los investigadores de la época admitieron que los objetos eran desconocidos. A diferencia de intentos posteriores de desestimar avistamientos similares, este recibió mucha atención. El Proyecto Libro Azul, el programa oficial de ovnis de la Fuerza Aérea, lo mantuvo en sus archivos durante años. Incluso se mostró en el documental OVNI de 1956, una de las primeras veces que el público pudo observar realmente algo no identificado y reconocido oficialmente. Los escépticos intentaron explicar los objetos como reflejos de aviones a reacción, pero Mariana había filmado esos mismos cielos antes, y nada de lo que había visto se comparaba con lo que mostraba ese carrete. La velocidad, el brillo y el movimiento sincronizado de ambos objetos no se correspondían con nada que volara en aquel entonces. Y esto era 1950, mucho antes de los drones modernos o los efectos digitales. Lo que hace a este caso tan impactante es su simplicidad. Imágenes nítidas, un testigo creíble, interés militar inmediato y ninguna respuesta real. 70 años después, la película sigue vigente, sigue causando sorpresa y sigue haciendo que la gente se pregunte, ¿qué captó exactamente sobre las llanuras de Montana ese día? París, una de las ciudades más fotografiadas del mundo, se convirtió en el escenario inesperado de un misterio moderno en el año 2010. En una tarde despejada, turistas que fotografiaban la Torre Eiffel notaron algo extraño flotando cerca. Un objeto oscuro con forma de disco, suspendido en el cielo, inmóvil y silencioso. La forma era demasiado definida para ser una nube, demasiado estable para ser un pájaro y demasiado distante para ser ignorada. Varias personas la capturaron desde diferentes ángulos y el objeto era visible en más de una imagen, siempre en la misma posición, siempre manteniendo la distancia. Lo que hizo este evento especialmente inquietante fue lo desapercibido que pareció en ese momento. Ningún sonido, ningún rastro, ninguna interrupción. Solo más tarde, al revisar las fotos, la gente empezó a darse cuenta de que algo inexplicable había entrado en el encuadre. Los expertos examinaron las imágenes y descartaron los destellos y los reflejos. El objeto tenía un borde sólido, una sombra real, una presencia física. ¿Por qué la Torre Eiffel? Algunos piensan que es el simbolismo. Los lugares icónicos parecen atraer la atención, especialmente desde arriba. Otros especulan que el objeto estaba observando, quizás escaneando, mimetizándose con un lugar donde el cielo está constantemente lleno de globos, helicópteros y aviones. Pero este no era ninguno de esos. Llegó, flotó y desapareció. Sin explicaciones, sin reclamos de responsabilidad. Solo un objeto no identificado flotando sobre el monumento más reconocido de Europa, capturado para siempre por turistas desprevenidos que no tenían idea de que la foto de sus vacaciones podría contener algo realmente de otro mundo. En el corazón de una zona de guerra, donde cada centímetro del espacio aéreo es rastreado, vigilado y controlado, algo se coló silenciosamente. En 2016, sobre Mosul, Irak, un dron militar estadounidense capturó imágenes de una extraña esfera metálica que se movía tranquilamente por el cielo, sin alas visibles, sin rastro de calor, sin escape. Simplemente flotaba, estable, controlada, deliberada. En 2023, la División Aro del Pentágono publicó oficialmente estas imágenes confirmando su autenticidad. Lo que hace al orbe de Mosul tan único es el contexto. No se trataba de una zona rural de cultivo ni de un desierto tranquilo. Era una zona de combate activa, monitoreada por la tecnología de vigilancia más avanzada de la Tierra. Y aún así, nadie podía explicarlo. No activaba alertas, no respondía a los sistemas de rastreo y no se comportaba como ninguna aeronave, ni militar ni civil. Los analistas militares no tenían respuestas. El objeto no coincidía con ningún perfil de dron conocido
conocido y parecía moverse con inteligencia, no al azar. Algunas teorías afirman que se trata de una herramienta de vigilancia extranjera, mientras que otras señalan su comportamiento inquietantemente similar al de avistamientos anteriores de orbes alrededor de instalaciones nucleares y zonas sensibles. ¿Por qué algo así navegaría tranquilamente por una zona de conflicto? ¿Observando? ¿Haciendo pruebas? ¿O simplemente dándose a conocer a plena vista durante una de las guerras más documentadas de la era moderna? El Pentágono lo calificó de no resuelto. Para el resto de nosotros, plantea una pregunta más profunda. Si estas esferas observan nuestras guerras, ¿qué más observan? En el año 2014, frente a la costa de Santiago, la Armada de Chile se topó con algo inexplicable. Un helicóptero militar, en una misión de patrullaje diurno estándar, avistó un objeto largo y oscuro que se movía velozmente por el cielo. Al observarlo con la cámara infrarroja de a bordo, la forma era nítida. Una aeronave estilizada, similar a un cigarro que planeaba sin alas, sonido ni propulsión visible. Pero lo que realmente impactó a la tripulación fue la estela que pareció dejar. Una descarga visible solo en imágenes térmicas. No era humo, no era vapor, era algo más. El objeto no fue detectado por radar. No hubo transpondedor. No hubo respuesta a las llamadas de radio. Los pilotos lo rastrearon durante casi 10 minutos, observando cómo cambiaba de velocidad y ángulo sin esfuerzo. En 2 ocasiones emitió una extraña ráfaga. Algo lo suficientemente caliente como para aparecer en el infrarrojo, pero completamente invisible a simple vista. Hasta el día de hoy, nadie sabe de qué estaba hecho ni cómo se movía de esa manera. El gobierno de Chile no lo ocultó. Las imágenes se entregaron al CEFA, su Comité Oficial de Anomalías Aéreas, y en 2017 se hicieron públicas con total transparencia. Expertos de diversas disciplinas, aviación física y militares, revisaron los datos. Nadie pudo identificarlo. Descartaron globos meteorológicos, aeronaves, drones o escombros. Desde entonces, esa forma alargada ha aparecido en avistamientos en todo el mundo, siempre en zonas restringidas, actuando siempre un poco más allá de lo que consideramos posible. El encuentro de la Armada de Chile se erige como uno de los casos oficiales de ovnis más claros y detallados publicados por cualquier país. Fuera lo que fuese el objeto, no vino a jugar, vino para ser visto. Y entonces, sin más, desapareció. En la noche del 13 de marzo de 1997, algo enorme pasó silenciosamente sobre Arizona. Miles de personas, desde Phoenix hasta Tucson, alzaron la vista y vieron una gigantesca formación de luces en forma de V que se movía por el cielo. No era rápida, no era ruidosa, simplemente planeaba, lenta, constante y tan enorme que, según se dice, ocultó las estrellas a su paso. Algunos vieron 5 luces, otros contaron 7, pero casi todos coincidieron en una cosa. No se trataba de un avión, un helicóptero ni nada conocido. La primera oleada de avistamientos comenzó alrededor de las 7:55 p.m. cerca de Henderson, Nevada, y continuó durante horas mientras el objeto viajaba hacia el sureste a través de Arizona. Testigos presenciales lo describieron como del tamaño de varios campos de fútbol, completamente silencioso y volando inusualmente bajo. Un testigo dijo que se sentía como un ser vivo. Otro dijo que estaba tan cerca que se podía tocar. Ninguna de las principales bases militares de la zona se atribuyó la responsabilidad. No hubo advertencias, ni alertas, solo silencio. Más tarde esa noche, la explicación oficial fue que las luces eran bengalas lanzadas por la Guardia Nacional Aérea durante ejercicios de entrenamiento. Pero esa explicación llegó semanas después del incidente y no coincidía con lo que la mayoría de la gente vio. Las bengalas no mantienen una formación perfecta, no se ciernen silenciosamente a cientos de kilómetros, no bloquean las estrellas en un patrón triangular limpio. Hasta el día de hoy, las luces de Phoenix siguen siendo uno de los eventos ovni más vistos y reportados en la historia de Estados Unidos. 11 de julio de 1991. Un eclipse solar total oscurece el cielo de la Ciudad de México y miles de personas se reúnen para presenciar el inusual evento celestial. Pero al levantar la vista, aparece algo inesperado. Luces suspendidas, brillantes, redondas y con un patrón deliberado. Vistos por primera vez cerca del horizonte de la ciudad, los orbes no parpadean como estrellas ni se mueven como globos. Permanecen fijos en una formación geométrica, observando en silencio. Los objetos no fueron notados solo por unos pocos, sino por multitudes, familias e incluso cámaras de televisión que capturaron el eclipse. Durante años, el incidente se ha relacionado con antiguas predicciones y teorías sobre alineaciones celestiales que desencadenan actividad extraterrestre. Pero para la mayoría de quienes lo vieron, no se trataba de mitología, sino de la realidad. Miles de personas, mirando hacia arriba al mismo tiempo, vieron algo que el gobierno aún no puede explicar. El eclipse era esperado. Los ovnis, no.
Un avión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, realizaba una patrulla de rutina cerca del aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla, Puerto Rico. Mediante rastreo infrarrojo, la tripulación detectó un objeto que se movía rápidamente aproximándose a la pista. Al principio parecía un dron, pero los movimientos del objeto eran inusuales. Volaba a gran velocidad, realizaba giros bruscos y en un momento dado se dividió en dos cuerpos separados antes de precipitarse al océano sin disminuir la velocidad. El evento no fue filtrado por teóricos de la conspiración. Fue analizado y compartido por la Coalición Científica para el Estudio de UAP, un equipo de expertos militares de aviación y físicos. Tras meses de análisis, concluyeron que el objeto era un auténtico fenómeno aéreo no identificado con capacidades de vuelo superiores a las de la tecnología moderna. Fuera lo que fuese, se movía por el aire y se adentraba en el mar con total seguridad, como lo había hecho 1000 veces antes. En junio de 1965, James McDivitt pilotaba la nave espacial Gemini 4, orbitando la Tierra a más de 27.000 kilómetros por hora. Era una misión centrada en las caminatas espaciales y las pruebas de vuelo de larga duración, pero algo más sucedió allí arriba, algo que nunca olvidó. Durante una de las órbitas, McDivitt miró por la ventana y vio algo extraño. Un objeto brillante, metálico, cilíndrico, flotando afuera. Tenía una especie de brazos largos o antenas que sobresalían. No era basura espacial, no era otro satélite, y se estaba moviendo. Llamó a su compañero astronauta, Ed White, pero antes de que White pudiera verlo, la luz cambió y el objeto desapareció. Estaban solos otra vez, o al menos así lo parecía. McDivitt tomó fotos, la NASA las consiguió, pero cuando se publicaron las imágenes eran borrosas, poco impresionantes. La extraña nave que McDivitt describió no estaba en ellas. O tal vez lo fue, enterrado en algún lugar de la película, alterado, descartado. La explicación de la NASA, residuos espaciales, un reflejo, un efecto de luz. McDivitt nunca se arrepintió de su avistamiento. Sabía lo que veía y sabía que no era normal. Años después diría que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Y era piloto de pruebas de la Fuerza Aérea. Había pasado años en los cielos, entrenando sus ojos para reconocer aeronaves y objetos celestes. Este no era uno de ellos. La NASA siguió adelante sin investigar más. El público siguió adelante, distraído por misiones más grandes, logros más importantes. Pero la pregunta persiste: si los astronautas experimentados no pueden explicar lo que vieron, ¿quién podrá? Algunos avistamientos ocurren en un abrir y cerrar de ojos, otros se extienden a algo más, algo que perdura. Historia: Musgrave, un astronauta veterano con 6 vuelos espaciales en su haber, no vio un destello rápido ni un punto distante. Vio algo moviéndose, algo vivo. Durante una de sus misiones a bordo del transbordador espacial, Musgrave informó haber visto un objeto largo, blanco, similar a una serpiente, girando y ondulando en el vacío del espacio. No eran escombros. No se había desprendido un trozo del transbordador, algo orgánico en su movimiento. No seguía una trayectoria predecible como un satélite o un cohete propulsor gastado. Parecía estar nadando. Musgrave no era un aficionado, era un científico, un cirujano, un hombre entrenado para analizar y explicar, pero nunca encontró una respuesta real. La NASA lo atribuyó a partículas de hielo, tal vez a un trozo suelto de aislamiento, pero esa explicación nunca encajó del todo. Las partículas de hielo no se mueven así. No se enroscan ni se deslizan, y aquí está lo inquietante. No fue el único en ver algo así. Otros astronautas, tanto de programas espaciales estadounidenses como rusos, han hablado de objetos extraños con forma de serpiente que aparecen fuera de sus naves espaciales. El tipo de avistamiento que no llega a las portadas, el tipo de cosa que la gente descarta porque no debería existir. Pero si solo eran desechos espaciales, ¿por qué se movieron con intención? ¿Por qué se comportaron como si estuvieran observando? Si alguien más lo hubiera dicho, podría haber sido ignorado. Pero este era un hombre que había pasado casi 1300 horas en el espacio. Un hombre que sabía la diferencia entre basura flotante y algo más. Y el avistamiento de Musgrave no fue la primera vez que un astronauta reportó algo inusual moviéndose junto a ellos. Años antes, John Glenn tuvo un tipo de encuentro diferente, uno que la NASA se apresuró a explicar. En 1962, John Glenn se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la Tierra. Solo en su diminuta cápsula Friendship 7 estaba concentrado, alerta, completamente inmerso en la misión. Entonces ocurrió algo inesperado. Un resplandor, un enjambre de diminutas luces brillantes rodeaba su nave espacial. Parpadeaban y pulsaban, moviéndose de formas que desafiaban las expectativas. Cientos de ellas, tal vez más, flotaban y danzaban alrededor de la cápsula. Las llamó luciérnagas. Durante minutos las observó confundido pero fascinado. No parecían amenazantes, no se comportaban como partículas de hielo que simplemente seguirían el movimiento de la nave espacial. Parecían independientes, como si hubieran aparecido por alguna razón. Glenn informó de todo al control de misión. En tierra, los ingenieros buscaban una respuesta desesperadamente. Necesitaban una explicación, algo común, algo técnico. Más tarde, la NASA diría que las luciérnagas eran condensación congelada que se desprendía de la nave espacial.
pequeños cristales de hielo que reflejaban la luz del sol, perturbados por los movimientos de Glenn. Una respuesta clara y concisa, quizás incluso cierta, pero algunos no estaban convencidos, porque Glenn no era el único astronauta que los había visto. Con el paso de los años, otros viajeros espaciales describieron luces brillantes y móviles similares que aparecían fuera de sus naves. Cada vez la NASA daba la misma respuesta, solo hielo, solo reflejos, solo un efecto de luz. Pero ¿y si no era así? ¿Y si algo estaba ahí fuera, observando? Algo que aparecía cuando quería, eligiendo cuándo ser visto. Y a medida que las misiones espaciales continuaban, los informes como el de Glenn no cesaban. De hecho, uno de los avistamientos más extraños se produjo décadas después, captado en cámara durante la misión STS-80 del transbordador espacial. Un avistamiento que la NASA nunca llegó a explicar del todo. Las misiones del transbordador espacial eran rutinarias en la década de 1990. Las cámaras capturaban todo, dentro, fuera, alrededor del transbordador. Cada movimiento, cada anomalía era registrada. Y en 1996, durante la misión STS-80, algo apareció en cámara que dejó a expertos y astronautas sin palabras. Durante la misión, los astronautas a bordo del transbordador Columbia estaban filmando la Tierra cuando aparecieron extraños objetos circulares. Estos no eran motas de polvo ni fallas de la cámara. Se movían con un propósito, entrando en el marco uno por uno, disminuyendo la velocidad, cambiando de dirección. Entonces, en un momento inquietante, formaron una formación suelta, casi como si fueran conscientes el uno del otro. La grabación mostró un objeto moviéndose hacia la atmósfera de la Tierra, deteniéndose repentinamente y flotando como si estuviera observando algo debajo. Los objetos que se comportan así no existen en los vuelos espaciales convencionales. Los satélites no se detienen a mitad de órbita. Los desechos espaciales no se mueven al unísono. La NASA nunca dio una respuesta clara. La explicación oficial sugería cristales de hielo, pero la forma en que se movían estos objetos dificultaba su creencia. Los cristales de hielo no se detienen, cambian de velocidad ni flotan en patrones. Lo que fuera que apareciera en esa grabación no se comportaba como escombros. El video se convirtió en una de las pruebas ovni más convincentes capturadas por la NASA. Los expertos debatieron su significado durante años, pero nadie pudo proporcionar una explicación coherente. Las imágenes de la misión STS-80 siguen siendo un inquietante vistazo a algo desconocido, algo que observa. Y sin embargo, la misión STS-80 no fue la única misión del transbordador espacial donde se captaron cosas extrañas. Apenas un año antes, durante la misión STS-75, ocurrió algo aún más extraño. Comenzó como un simple experimento. La tripulación del STS-75 desplegó una cuerda larga y delgada en el espacio, casi 19 kilómetros de cable conductor que se extendía desde el transbordador. Estaba destinado a probar la generación de electricidad en órbita, pero lo que sucedió después sorprendió a todos los espectadores. La cuerda se rompió. En lugar de funcionar como estaba previsto, se soltó, alejándose del transbordador. La NASA estaba decepcionada, pero la verdadera historia comenzó cuando las cámaras enfocaron la cuerda que se escapaba. Decenas, tal vez incluso cientos de objetos extraños y brillantes comenzaron a aparecer a su alrededor, circulares, pulsantes y masivos en comparación con la propia cuerda. Se acercaron, moviéndose de formas que no coincidían con los desechos espaciales. Algunos tenían agujeros en sus centros, como platillos voladores clásicos. No solo pasaban, parecían atraídos por la cuerda, agrupándose a su alrededor, casi inspeccionándola. Millones vieron la grabación en vivo. Cuando la NASA se dio cuenta de lo que se estaba transmitiendo, lo descartó rápidamente. Partículas de hielo, escombros, distorsiones desenfocadas de la cámara, cualquier cosa menos algo inexplicable. Pero el video mostró lo contrario. Los objetos se movían de forma independiente, cambiando de dirección, actuando como si estuvieran bajo control inteligente. Los detractores intentaron justificarlo, pero ninguna explicación completa explicaba la gran cantidad de objetos, su tamaño, sus movimientos sincronizados. Hasta el día de hoy, la grabación de la sonda STS-75 sigue siendo uno de los encuentros con ovnis más impactantes jamás capturados en el espacio. Pero los encuentros inexplicables no comenzaron con las misiones del transbordador. Uno de los primeros avistamientos de ovnis de astronautas ocurrió décadas antes y provino de un hombre que no tenía nada que ganar mintiendo. Gordon Cooper vio algo de cerca, algo que nunca debería haber estado allí. Gordon Cooper no era un astronauta cualquiera, fue uno de los primeros de la NASA, los pioneros espaciales de Estados Unidos. Era piloto de combate, un hombre a quien le confiaban secretos nacionales, alguien que no se dejaba llevar por la fantasía. Cuando decía haber visto un ovni, la gente lo escuchaba. Su primer encuentro ocurrió años antes de su viaje al espacio. Mientras estaba destinado en la base aérea Edwards en la década de 1950, Cooper y su equipo presenciaron el aterrizaje de un platillo volante justo frente a ellos. Lo filmaron, lo reportaron y entregaron las imágenes a sus superiores. Nunca se volvió a ver, pero la historia ovni más famosa de Cooper ocurrió en órbita. Durante su misión Mercury Atlas 9 en 1963, algo extraño apareció fuera de su cápsula. Un objeto brillante y verdoso que se movía a velocidades increíbles. No era un satélite, no era basura espacial. Los operadores de radar en tierra confirmaron que lo estaban rastreando, lo que significa que no era solo una ilusión óptica. Cooper comunicó el avistamiento por radio a la NASA,
NASA, pero al aterrizar algo cambió. A los periodistas no se les permitió preguntar al respecto. Las transcripciones oficiales omitieron cualquier mención del ovni, y a Cooper se le dijo que nunca lo mencionara públicamente. Años después rompió su silencio. Habló abiertamente sobre los ovnis, sobre lo que vio, sobre la negativa del gobierno a reconocer la verdad. Estaba convencido de que la inteligencia extraterrestre era real, que había estado aquí, que había estado observando. Leroy Chiao no era ajeno al espacio. Como comandante de la Expedición 10 a bordo de la Estación Espacial Internacional, había pasado meses en órbita contemplando la oscuridad infinita, observando cómo la Tierra se desplazaba a sus pies, pero un día apareció algo inexplicable. Ocurrió durante una caminata espacial. Chiao se encontraba fuera de la EI, flotando a cientos de kilómetros sobre el planeta, realizando tareas de mantenimiento rutinario. Su atención estaba concentrada, su mente fija en la tarea en cuestión. Entonces, de repente, algo llamó su atención. Una hilera de luces brillantes, uniformemente espaciadas, moviéndose en formación. No un solo objeto, sino varios, viajando juntos contra el telón de fondo de la Tierra. No seguían las trayectorias habituales de los satélites. No eran desechos espaciales dando vueltas en movimientos impredecibles. Estas luces se movían con precisión. Chiao se quedó atónito. Intentó comprender lo que veía. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Cuando reportó el avistamiento, las explicaciones no tardaron en llegar. Barcos pesqueros en la Tierra, luces de la ciudad reflejándose en la atmósfera. Pero algo no cuadraba. Los objetos que vio no estaban debajo de él, estaban en el espacio, moviéndose de forma independiente. La NASA no investigó más. Como tantos avistamientos de ovnis por parte de astronautas, fue ignorado, racionalizado y archivado. Pero Chiao seguía fascinado por lo que había presenciado. Nunca afirmó que fuera extraterrestre, pero tampoco encontró una explicación satisfactoria. Fue otro recordatorio de que incluso en los entornos más controlados y tecnológicos aparecen cosas que no se pueden explicar, y los astronautas entrenados para ser los observadores más agudos de la historia de la humanidad siguen viéndolas. Edgar Mitchell no era un simple astronauta, era un científico, un oficial condecorado de la Marina y uno de los pocos humanos que había caminado sobre la Luna. Pero después de su misión Apolo 14, su enfoque cambió, porque Mitchell había aprendido algo que no podía ignorar. Nunca vio personalmente un ovni en el espacio, pero lo que vio fue aún más conmovedor. Conoció a personas de círculos militares y de inteligencia que le dijeron extraoficialmente que no estábamos solos. Afirmó que los extraterrestres habían estado visitando la Tierra durante mucho tiempo, que el gobierno lo sabía y que la verdad se estaba ocultando al público. Mitchell no solo especulaba, pasó años hablando con funcionarios de alto nivel, incluidos aquellos que habían trabajado en Roswell. Habló con oficiales militares que juraron haber visto naves estrelladas, cuerpos extraterrestres muertos y tecnología tan avanzada que hacía que las aeronaves modernas parecieran primitivas. La NASA se distanció de las afirmaciones de Mitchell, pero eso no lo detuvo. Concedió entrevistas, escribió libros e insistió en que los gobiernos del mundo habían estado ocultando el conocimiento de los ovnis durante décadas. Incluso insinuó que algunos astronautas habían visto más de lo que se les permitía admitir. Y sin embargo, las palabras de Mitchell no eran completamente únicas. En todo el mundo, en plena Guerra Fría, los cosmonautas soviéticos habían presenciado sus propias cosas extrañas. Pero, a diferencia de Occidente, sus encuentros estaban enterrados aún más en el secreto. No fueron solo los astronautas estadounidenses quienes reportaron lo inexplicable. Los cosmonautas soviéticos tuvieron sus propios encuentros que fueron igual de desconcertantes, igual de misteriosos, pero aún más silenciados. Uno de los casos más famosos fue el de Pavel Popovich, un cosmonauta soviético muy respetado. Mientras volaba un avión a gran altitud en 1978, él y su tripulación vieron una enorme nave triangular siguiéndolos. No era un satélite, no era un meteorito, se movía con un propósito. Cuando lo reportó le dijeron que guardara silencio. Luego estuvo Vladimir Kovalyonok, un cosmonauta a bordo de la Estación Espacial Salyut 6 en 1981. Durante su misión vio un objeto fuera de la ventana de la estación, una esfera que pulsaba con energía, cambiando de forma mientras observaba. No se parecía en nada a la basura espacial. Antes de que pudiera agarrar una cámara, el objeto desapareció repentinamente. Otros cosmonautas soviéticos insinuaron encuentros extraños, pero se les advirtió que nunca hablaran de ellos. La KGB tenía un departamento entero dedicado a informes sobre ovnis, pero todo estaba bajo llave. A diferencia de Estados Unidos, donde los astronautas podían al menos insinuar sus experiencias, en la Unión Soviética hablar de ovnis podía arruinar una carrera o algo peor. Durante décadas, estas historias permanecieron enterradas. No fue hasta la caída de la Unión Soviética que comenzaron a filtrarse algunos informes, demostrando que incluso en el espacio algo observaba. Y si los astronautas y cosmonautas, algunas de las personas más capacitadas y sensatas de la Tierra, no podían explicar lo que veían entonces, ¿quién podría?
La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de Maurice Chatelain. No era astronauta, pero desempeñó un papel crucial en las primeras misiones espaciales. Fue jefe de comunicaciones de la NASA durante el programa Apolo, un hombre con acceso a señales de transmisión y conversaciones clasificadas entre astronautas y el centro de control de misión, y lo que afirmó posteriormente impactó a todos los que lo escucharon. Chatelain afirmó que la NASA conocía la actividad extraterrestre en el espacio desde hacía mucho tiempo. Afirmó que todas las misiones Apolo se topaban con ovnis en algún momento, pero la información estaba enterrada, oculta tras documentos clasificados y explicaciones vagas. La verdad, dijo, era que los astronautas no estaban solos. Incluso sugirió que el Apolo 11, la primera misión en aterrizar en la Luna, había visto algo extraño nada más llegar. La charla de radio fue eliminada de las transmisiones públicas, pero según Chatelain, Neil Armstrong y Buzz Aldrin informaron de visitantes observándolos desde el borde de un cráter. Grandes objetos brillantes, simplemente allí, observando. La NASA desestimó las afirmaciones de Chatelain, pero no fue él el único que insinuó encuentros extraños durante el Apolo 11. El propio Buzz Aldrin hablaría más tarde de algo inusual que lo siguió en el camino a la Luna. Buzz Aldrin fue del segundo en pisar la Luna, solo superado por Neil Armstrong, pero su experiencia más extraña ocurrió incluso antes de aterrizar. De camino a la superficie lunar, Aldrin vio algo extraño fuera de la nave, un objeto brillante y móvil que seguía el ritmo del Apolo 11. Al principio pensó que podría ser una etapa de cohete agotada, alejándose de ellos, pero cuando contactaron con el control de misión, les informaron que la última posición conocida de la etapa del cohete estaba a más de 9,600 kilómetros de distancia. Lo que fuera que estuviera con ellos no era suyo. Aldrin y la tripulación debatieron si reportarlo. Hablar de ovnis no era precisamente alentador. Decidieron mencionarlo en términos vagos, manteniéndolo fuera de los registros oficiales. Años después, Aldrin reconocería públicamente el avistamiento, declarando que no estaba seguro de qué era, solo que no les pertenecía. La respuesta de la NASA: reflejos en las ventanas de la nave espacial, una excusa común, usada una y otra vez cuando los astronautas veían algo que no encajaba con el guión. El Apolo 11 hizo historia, pero su extraño encuentro camino a la Luna nunca fue investigado seriamente, y no fueron la única tripulación del Apolo que experimentó algo extraño. Tan solo 3 misiones después, el Apolo 14 tuvo su propio momento misterioso, uno que ocurrió a través de una frecuencia de radio abierta. Durante las misiones Apolo, los astronautas tenían 2 tipos de comunicación: transmisiones públicas que el mundo podía escuchar y canales privados médicos reservados para conversaciones no públicas. Pero durante el Apolo 14 se filtró algo que no debía ser escuchado. Una extraña conversación susurrada entre la tripulación emergió. Uno hablaba de un objeto desconocido que habían avistado. La transmisión fue grabada parcialmente antes de ser interrumpida. Las palabras fueron breves pero escalofriantes. Hemos encontrado el espectro. Todavía lo tengo. Sí, nos está observando. Luego, silencio. Se cambió de canal. Nunca se dio ninguna explicación adicional. La NASA nunca lo abordó. La transcripción permaneció enterrada durante años. Oficialmente, el Apolo 14 no tuvo encuentros con objetos desconocidos, pero la transmisión insinuaba algo más, algo visto, reconocido y luego rápidamente ocultado. Y cuanto más se profundiza en los registros de la era Apolo, más momentos extraños como este comienzan a aparecer. Conversaciones cortadas, luces inexplicables y relatos de astronautas que años después admitirían que habían visto cosas que no podían explicar. El Apolo 16 se concibió como una misión sencilla, un paso más en el viaje de la humanidad a través de la Luna. Pero lo que los astronautas capturaron en vídeo durante su estancia en órbita dejó una de las secuencias más controvertidas del Apolo jamás grabadas. Mientras el módulo de mando del Apolo 16 orbitaba la Luna, una cámara a bordo capturó un misterioso objeto en el espacio. Parecía ser una nave estructurada, metálica, que reflejaba la luz solar. Flotaba cerca de la nave espacial, aparentemente observando antes de alejarse lentamente. La grabación mostraba un objeto que no coincidía con ningún satélite, nave espacial o residuo lunar natural conocido. La explicación de la NASA: afirmaron que era el reflector del módulo lunar del Apolo 16, un reflejo de su propio equipo. Pero muchos no estaban convencidos. La forma en que el objeto se movía, la forma en que mantenía su posición y luego se alejaba lentamente, no coincidía con un simple reflejo de luz. Algunos investigadores creen que la grabación muestra una nave desconocida, posiblemente algo que monitoreaba al Apolo 16. El clip permaneció enterrado durante años y solo resurgió cuando la NASA publicó miles de viejas cintas del Apolo. Hasta el día de hoy no se ha dado una respuesta clara. ¿Fue solo una ilusión óptica o se estaba observando al Apolo 16? Y si había algo ahí fuera, ¿qué vio primero el Apolo 11? Porque si las afirmaciones de Maurice Chatelain eran ciertas, Neil Armstrong vio algo aún más perturbador.
Oficialmente, las primeras palabras de Neil Armstrong desde la Luna fueron de las más famosas de la historia. Ese es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Pero algunos creen que tuvo lugar otra conversación, una conversación privada, una que nunca se pretendió que se hiciera pública. Según informes filtrados y declaraciones de fuentes de inteligencia, Armstrong realizó una transmisión extraoficial urgente a la NASA justo después de pisar la Luna. En él describió grandes objetos que los observaban desde el borde de un cráter. La supuesta transmisión decía algo así: están aquí, nos están observando. Les digo que hay otras naves espaciales alineadas al otro lado del cráter. Nos están observando. La NASA cortó rápidamente la transmisión pública y cambió a un canal secreto. Armstrong y Aldrin continuaron su misión, pero según algunas fuentes estaban conmocionados. Tras su regreso, ninguno de los dos habló públicamente al respecto. La NASA descartó la afirmación, considerándola meros rumores conspirativos. Dicha transmisión nunca se confirmó y Armstrong nunca la reconoció públicamente. Pero años después, otros astronautas, incluido Edgar Mitchell, insinuaron que el Apolo 11 había visto algo inusual en la Luna. Si Armstrong realmente tuvo una conversación secreta ese día, ¿qué fue tan importante como para ocultarla al mundo? ¿Y por qué la NASA siguió negando los encuentros de astronautas con objetos desconocidos hasta que los denunciantes empezaron a filtrar imágenes? Durante décadas, la NASA mantuvo un control estricto sobre las grabaciones y comunicaciones de las misiones espaciales. Pero, por mucho que intentaran ocultar la verdad, algunas piezas se filtraron. Excontratistas y empleados de la NASA han denunciado a lo largo de los años que ciertos videos fueron alterados, ocultados o clasificados deliberadamente. Una de las denunciantes más conocidas, Donna Hare, trabajaba como técnica fotográfica en la NASA. Afirmó haber visto imágenes manipuladas con objetos extraños editados antes de su publicación. No estaba sola. Otro extrabajador de la NASA, Ken Johnston, alegó que los astronautas del Apolo habían fotografiado objetos extraños en la Luna, pero se les ordenó entregar todas las imágenes, muchas de las cuales nunca se volvieron a ver. Luego estaban las transmisiones en vivo filtradas, transmisiones sin cortes de las misiones del transbordador y la Estación Espacial Internacional, que mostraban objetos moviéndose en contra de toda la física conocida antes de que la NASA cortara abruptamente la transmisión. Cada vez la respuesta era la misma: falla de la cámara, hielo, reflejos. Pero ¿cuántas coincidencias se necesitan para que deje de ser una coincidencia? Los denunciantes de la NASA insisten en que los astronautas se han encontrado con cosas que no pueden explicar, pero que admitirlo podría dañar la credibilidad, causar pánico público o, peor aún, revelar que no estamos solos. Durante décadas, los astronautas, nuestros ojos mejor entrenados en el espacio, han visto algo observando, siguiendo, esperando. La NASA lo niega, las imágenes se desvanecen, las voces se silencian, pero la verdad flota fuera de nuestro alcance, rodeándonos en la oscuridad. Si están ahí fuera, ¿qué quieren? Eso es todo. ¿Crees en los extraterrestres? Cuéntamelo en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.